Perfecto, entonces vamos a iniciar ya este nuevo webinario, daros la bienvenida como siempre y muchas gracias por conectaros, todos los que estáis presentes. Hoy vamos a estar hablando de las perspectivas de 2025, vamos a hablar sobre Forex, materias primas y después también vamos a hablar sobre los principales mercados financieros. Vamos a tener por aquí a Adrián con nosotros. Antes que nada, como ya sabéis, los que sois habituales, que sé que sois muchos, dejaros por aquí. Vais a ver ahora a continuación en pantalla el documento de riesgo y siempre, bueno, os dejo unos segundos para que podáis verlo más en detalle. De mi parte, comentaros que bueno, todas inversiones involucran cierto grado de riesgo y es por eso que aquí en Swissquote realizamos este tipo de webinarios o bueno, todo el contenido educativo al fin y al cabo que tenemos para que os podáis asegurar que conocéis todos los riesgos antes de invertir en los mercados. Si tenéis cualquier consulta, cualquier duda acerca de este apartado o cualquier pregunta sobre la presentación de hoy, lo que vayamos a hablar, no dudéis en contactarnos. Más adelante os vamos a dejar las diferentes vías que tenéis para poder contactar con nosotros. Iniciando, bueno, dejad que me presente antes que nada. Mi nombre es Marc Roig, como ya sabéis. Bueno, soy ejecutivo de cuentas aquí en Swissquote y os dejo por aquí también mi email de contacto para que si tenéis cualquier consulta os podáis dirigir a mí. Más adelante también voy a compartir lo que serían los contactos para todo el equipo del mercado español, así que si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirnos. Empezamos un poco a hablar de Swissquote, de quiénes somos, qué es lo que ofrecemos. Muchos de aquí ya sois clientes, probablemente muchos de aquí también ya también llevéis tiempo viéndonos, siguiendo nuestros webinars, pero para toda aquella gente nueva también comentar, pues bueno, que somos una institución que ya lleva 28 años de experiencia en el trading online y ofrecemos la posibilidad de operar con condiciones optimizadas y personalizadas en el mercado. Al ser una empresa que cotiza en la bolsa de valores, más adelante también voy a hablar de eso, publicamos nuestros informes, nuestros reportes de forma anual y son totalmente auditados y son totalmente de libre acceso para todo el mundo. Eso también da un extra de transparencia y un extra de seriedad, ¿no? En el momento que nos proyectamos, obviamente, tanto a inversores como a clientes. Ofrecemos soporte en español y también soporte multilingüe, ofrecemos soporte en muchísimos idiomas, pero también para el mercado español pues tenemos un equipo de ejecutivos centrados en vosotros, en el mercado. Estamos disponibles las 24 horas, 5 días de la semana laboral y como repito, si tenéis cualquier consulta estamos encantados en poderos ayudar. Contamos a día de hoy con la confianza de más de 500.000 traders en todo el mundo y damos una cuenta bancaria y una tarjeta propia para cada cliente. Es decir, Swissquote, al ser una institución bancaria, nos permite o podemos tener la posibilidad de ofrecer no solo una plataforma para poder invertir en los mercados, sino también una plataforma pues, bancaria, ¿no? Un ecosistema totalmente bancario. Damos también pues, diferentes webinarios, seminarios, ebooks, muchos recursos educativos tenemos que los podéis encontrar en nuestra página web. También os compartiremos el enlace a lo largo de esta sesión para que podáis explorar un poco más este apartado educativo que ofrece Swissquote, disponible para todo el mundo. Y damos una ejecución precisa de órdenes y una liquidez global. Como comentaba anteriormente, cuando hablábamos sobre los informes que publicamos anualmente, somos un grupo internacional que cotiza en la Bolsa de Valores suiza. Nos podéis encontrar bajo las siglas SQN en el exchange, la bolsa suiza, el SIX. A continuación, mostraros también un mapa de nuestras oficinas para que sepáis un poco dónde estamos. Actualmente yo estoy en la sede central de Swissquote. Nos encontramos en el pueblo de Gland, que se encuentra en Suiza. Y dentro de Suiza también estamos presentes en Berna, es la capital,
y en Zúrich. Más allá de las fronteras suizas, estamos presentes también en muchos otros países, como podéis ver en el mapa. Estamos en Londres, estamos en Luxemburgo, Malta, también Chipre, estamos en Dubái, Hong Kong y después también tenemos una oficina en Singapur. Un poco para mostrar también pues, la presencia de Swissquote en distintos apartados, ¿no?, principales en lo que sería el mundo de las finanzas. También comentaros que bueno, somos los patrocinadores de la Europa League y la Conference League. Sé que quizá muchos aquí sigáis el fútbol europeo y quizá nos habéis conocido a través de esas competiciones, pero bueno, también para comentarlo, ¿no?, para todo el mundo, pues somos los patrocinadores de estas dos competiciones, que son dos de las competiciones más importantes a nivel continental de fútbol, y estamos presentes pues, en todos los estadios, en las ruedas de prensa, etcétera, ¿no? Un poco también para mostrar pues, la presencia que tiene Swissquote a nivel global. Comentaros también que bueno, estamos orgullosos de formar parte de la lista de empresas más fiables del mundo. 2023, bueno, Newsweek y Statista elaboraron un ranking bueno, acerca de las instituciones o las empresas que tenían una mayor fiabilidad y una mayor seriedad, ¿no? Entonces, Swissquote fue galardonado con la primera posición dentro de Suiza, dentro del mismo país, como la empresa suiza de servicios financieros, dentro de la categoría de servicios financieros, o la empresa más fiable. A nivel global fuimos galardonados con la tercera posición, también dentro de la categoría de servicios financieros e inversiones. Obviamente esos son, pues bueno, estándares que nos gusta también reflejar a nivel de seriedad, de compromiso con los clientes, y también es muy importante para nosotros, ¿no?, ver que también, pues bueno, somos vistos y percibidos de esta forma. A modo de resumen, ya un poco para terminar mi primera participación aquí, comentaros un poco las ventajas que tiene el hecho de poder trabajar con Swissquote, poder ser cliente de Swissquote. Ofrecemos una tarjeta bancaria en Suiza sin coste de mantenimiento y además también ofrecemos una cuenta, una tarjeta Mastercard, ¿no?, para asociarla a la cuenta bancaria. Contamos con la regulación FINMA, que es la regulación suiza que supervisa a las instituciones financieras en dicho país, que asimismo pues, tiene un fondo de garantía de hasta 100.000 francos suizos. Damos diferentes plataformas de trading, eso a elección del cliente para que él pueda operar con la plataforma a la cual se sienta más cómodo. Damos la posibilidad de poder operar en MetaTrader 4, MetaTrader 5 y después nuestra propia plataforma CFXD. Cabe la opción también de hacer depósitos en criptodivisas e incluso tener tu propia e-wallet con nosotros. Y existe la posibilidad también de tener acceso a una gran gama de productos financieros dentro de Swissquote. Tenéis atención personalizada en español, como había mencionado también anteriormente, y también cabe la posibilidad de crear alianzas comerciales para introducir clientes o gestionar capitales de terceros. Si eres alguien dentro del mundo de las inversiones que se dedica a este ámbito quizá más profesional, pues cabe la posibilidad de que podamos crear o podamos explorar la posibilidad de crear vías de alianzas comerciales. Damos una liquidez mundial y una ejecución precisa de órdenes y somos un grupo internacional que cotiza en la Bolsa de Valores suiza. Nos podéis encontrar bajo las siglas SQN en la Bolsa de Valores SIX. Nada más por mi parte, dejaros finalmente, aprovechar para dejaros aquí nuestros detalles de contacto. Si os surge cualquier duda, si tenéis cualquier consulta, algo que queráis o necesitáis poneros en contacto con nosotros, tenéis aquí también las vías. Tenéis un teléfono de asistencia al cliente. Ese teléfono es 100% dedicado a clientes para habla hispana, para el español. Os conecta directamente con toda la red de ejecutivos que hablan español. Ese sería el +41 58 721 9025. Si preferís, por contra, escribirnos un email, tenéis la posibilidad de escribirnos a latam@swissquote.com. Es el email dedicado para todos los clientes de Latinoamérica. Y después os dejo también nuevamente mi email de contacto, marc.roch@swissquote.com.
Cualquier consulta, cualquier duda que tengáis, nuevamente estaremos encantados en poderos ayudar. Voy a ceder aquí la palabra a Adrián, que bueno, veo que está por aquí presente, así que vamos a ver si puedes compartir la pantalla para empezar la presentación. Aquí estamos, aquí estamos. Buenas tardes, Marc, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estás, aquí Adrián? muy bien, muy bien. Bueno, aquí comenzando la Bueno, sesión, vamos a intentar, bueno, a ver qué es lo que nos espera en los primeros meses, por lo menos de 2025, lo que queda de este año, por supuesto. A ver, voy a intentar, a ver si se ve mi imagen ahora. Sí, ¿no? ahora ¿Ahí sí se que ve? vemos la Ahí está, pantalla, bueno. te vemos a ti, así que perfecto, y te escuchamos bien, además. Excelente. Ahí estamos completos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, lo primero, ahí está. Vamos a ver si puedo reducir un poquito la imagen, porque me estoy tapando yo mismo. Ahí está, bueno, ahora sí. Bueno, vamos a ver cuál es el contexto dentro del cual se están moviendo los mercados y cuáles son las noticias que tenemos por delante. Sí, bueno, estamos de alguna forma dejando de lado en muy corto plazo los pocos días que quedan de este mes de diciembre del año 2024, porque tenemos noticias importantes. La primera ya es mañana, no es el objeto de esta sesión, que es el dato de empleos de noviembre, pero sobre todo la última reunión de política monetaria de la Fed prevista para el 18 de diciembre. ¿Sí? Hay un pronóstico abierto, suele pasar esto que hay dos visiones distintas, una que apunta a un recorte de tasa que actualmente está en el 4,75%, que quedaría en ese caso en el 4,5%, no se espera un recorte de más del 0,25%, si efectivamente tiene lugar, y están quienes opinan que, bueno, finalmente la Fed va a dejar la tasa como está en el 4,75, ¿sí? De acuerdo a las últimas presentaciones de varios funcionarios del Comité Federal, que es órgano designado por la Fed para, bueno, justamente armar y anunciar esta política monetaria, podríamos pensar en un recorte, con lo cual iniciaría la Fed su tasa, o iniciaría el año 2025 con una tasa del 4,5%, todavía lejos de niveles aceptables o deseables por los mercados, pero bueno, ya lejos del 5,5 que tuvo hasta hace muy poquito, hasta el mes de septiembre, y que se extendió durante más de un año. Pero bueno, ya entrando en el mes de enero, en los primeros meses de 2025, evidentemente tenemos un evento de primera línea que es el día 20, con la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, el señor Trump. Habitualmente decimos que tenemos ante una presidencia de Trump, ya la hemos tenido durante 4 años, dos calendarios de noticias. Una que es el habitual, digamos, donde se conocen datos de empleo, PBI, inflación, ventas minoristas, y otro cuando habla Trump, ¿sí? Cuando aparece, porque evidentemente tiene un peso específico propio que no ha tenido, por ejemplo, Biden, que no ha tenido Barack Obama, que no ha tenido Bush en su momento y que sí tiene Trump. Sí, así que, bueno, ¿por qué? Bueno, porque las medidas que piensa tomar, o por lo menos que anunció, van a ser realmente importantes y van a afectar a los mercados financieros. No nos metemos en cuestiones políticas, por supuesto, sino en las implicancias que tienen sus medidas en los mercados. Y la primera medida que anuncia Trump es, bueno, la imposición de aranceles a las importaciones de todo el mundo. Algunas ya están vigentes, por supuesto, pero planifica tener a partir de su asunción, 20, 20 y algo de enero, a partir de ahí, un arancel, una tarifa, como le dicen en Estados Unidos, a las importaciones del 20% para la mayoría de los países y de nada menos que un 60% sobre las importaciones provenientes de Canadá y México, los vecinos que tienen al norte y al sur de Estados Unidos, y sobre todo de China. ¿Sí? La cuestión de Canadá y México tiene más que ver con los costos que tienen las empresas de producir en esos países y exportar a Estados Unidos. Recordemos que hay un bloque que une a los tres países y que Trump va a intentar, bueno, llevar esa producción a su país. Y
de China, porque bueno, sabemos que hay un enorme déficit que en su hora de unos 400.000 millones de dólares de Estados Unidos frente a China. Es decir, China exporta mucho más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le exporta a China, y con esos aranceles, evidentemente, bueno, ya va a generar una caída económica en la segunda potencia global, que ya está tomando medidas precautorias para una circunstancia como esta. Es decir, ya está planificando distintos planes de crecimiento económico, ya lo venía expresando en los últimos meses antes de las elecciones, ante una muy previsible victoria de Trump, como finalmente tuvo lugar. En tercer lugar, tenemos las negociaciones que, por lo visto, ya están en marcha para terminar los conflictos en Europa del Este y en Medio Oriente. ¿Sí? Ya, si bien en Europa del Este se han agravado las condiciones en las últimas 2 semanas con la utilización de armamento que no había sido utilizado antes entre Ucrania y Rusia, bueno, hay algún tipo de negociación que se está llevando a cabo a nivel diplomático para ver si se puede detener este conflicto, que ya va a cumplir 3 años. Ojalá que no, pero si los cumple va a ser el día 24 de febrero, así que se esperaba algo, bueno, mucho más corto, mucho más contundente. Finalmente se extendió muchísimo tiempo y esto tuvo que ver, bueno, muchísimo en el comportamiento de los activos principales, en especial de las materias primas durante todo este periodo, ¿sí? De 2022 a la fecha. Y también en Medio Oriente, donde ya ahí sí se ha notado la mano de Trump, porque, bueno, hubo un cese de fuego por ahora de 60 días, pero donde también hay algunas advertencias de parte de Trump acerca de los rehenes que todavía se mantienen, bueno, en esa zona, y probablemente si son liberados, eso también va a tener impacto en algunos activos, en especial en la onza de oro, que, como sabemos, ha estado en máximos históricos hasta hace muy poco tiempo. Por otro lado, tenemos, bueno, justamente la política monetaria de la Fed, una política monetaria que se ha mostrado muy sólida, muy dura hasta el momento, a la espera de que la inflación baje. Recordemos que había llegado casi al 10% la inflación allá por 2022. La Fed tomó medidas de política muy duras, de llevar la tasa de 0 post pandemia al 5.5, la ha ido, bueno, recortando en un 0,5 en septiembre, en un 0,25 en noviembre, y bueno, justamente lo que decíamos antes, no sabemos si lo va a hacer en diciembre o si directamente pasará a enero. Naturalmente, las medidas de Trump pueden tener un impacto inflacionario importante, dado que si se establecen tarifas, se establecen aranceles sobre las importaciones de todo el mundo, va a generar un efecto inflacionario importante. Algunos calculan del 1%, lo cual es mucho en la inflación que la Fed establece como objetivo en el 2% anual, de modo que esto también pone en duda que pueda seguir recortando la tasa de interés en los primeros meses de 2025. Por otra parte, hay un escenario político, el presidente Powell ya sabe que no va a seguir a fines del año próximo. Trump ya no tenía una buena relación con él, si bien lo había nominado en su hora, pero bueno, tomó algunas medidas en su primera presidencia que no fueron de su agrado, y ya sabemos que, bueno, no va a ser Powell el próximo presidente de la Fed, pero hay que esperar todavía un año para que, bueno, se nomine y se apruebe al próximo presidente. Y por otro lado, finalmente la inflación, que va a dar lugar también, o que va a dar forma a la política monetaria que, bueno, que tenga no solamente la Fed en Estados Unidos, sino también el Banco Central Europeo por la eurozona, el Banco de Inglaterra por Reino Unido y el Banco de Japón por, bueno, justamente la inflación de Tokio, que en los últimos meses ha dado algunos guarismos por encima de lo esperado, y ahí puede haber también alguna de las sorpresas para los próximos meses en cuestión de precios en los pares principales de divisas. Entonces, pasando al mercado de divisas puntualmente, ya entrando en materia en cuanto a los activos principales, tenemos al euro dólar que, bueno, tocó mínimos de 2 años hace muy poquito, luego lo vamos a ver técnicamente, y con una probabilidad de que siga bajando cerca de la paridad, si es que, bueno, la Fed no relaja, digamos, su política monetaria y mantiene su tasa de interés en los niveles actuales. Todo esto va a depender justamente de cómo marche la economía
de Estados Unidos. El presidente de la Fed, el señor Powell, se presentó ayer justamente diciendo, bueno, tenemos una economía sólida, un mercado laboral que ha soportado la política monetaria dura, unas ventas minoristas que se mantienen estables, una inflación que decíamos antes, bueno, no cae en la medida de lo esperado, la inflación subyacente, la que excluye alimentos y energía, se mantiene por encima del 3%, le cuesta mucho bajar, la inflación general está bastante más baja, en el 2,6, pero no justifica recortes de tasa de interés. De manera que, bueno, si la Fed mantiene una tasa alta y el Banco Central Europeo, como se prevé, toma alguna medida para recortar su propia tasa, es altamente probable que el euro siga cayendo por lo menos a los mínimos que tocó hace 2 semanas, en 1,0330, y que incluso se acerca a la paridad. Veremos después, ya esto pasaría efectivamente en enero-febrero de 2025. La libra esterlina se ve mucho más estable, una libra que, si bien se ha debilitado también desde los máximos del año que tocó hace poco, realmente parece que hiciera mucho tiempo, pero estuvo cerca de 1,35 en el mes de septiembre-octubre, y bueno, ya llegando a diciembre la vemos en 1,25, 1,26 y luchando para no seguir cayendo, ¿sí? Pero se ha mostrado mucho más estable que el euro, el Banco de Inglaterra, que es, bueno, quien diseña la política monetaria en ese país, bueno, se ha mostrado también mucho más, yo diría, dinámico en cuanto a los aumentos y recortes de tasa de interés. En mi opinión, ha sido el banco que mejor se manejó en este sentido. Empezó a aumentar la tasa en diciembre de 2021, cuando notó que la inflación ya estaba tocando un máximo, comenzó a recortarla, y así vemos cómo mantiene una tasa prácticamente igual, va siguiendo paso a paso lo que hace la Fed. En mi opinión, la libra no tiene tanto para perder, pero me parece que si la Fed no ajusta su tasa, si la Fed mantiene su tasa igual y bueno, el Banco de Finland se ve obligado a recortarla, ahí también puede haber una caída moderada de la libra esterlina, no por debajo de 1,20. Después tenemos el yen, un yen que, bueno, no deja de sorprender con un comportamiento muy, muy volátil desde hace ya, bueno, justamente desde el inicio de la guerra en Ucrania. En ese momento estaba en 110, 107 había tocado en su hora, y bueno, no dejó de caer hasta 161, así que tocó en el mes de julio. Hubo algunas indecisiones, en mi opinión, por parte del Banco de Japón, una inflación que se mantiene por encima ya del 2% en Tokio. Lo que se mide en Japón fundamentalmente es la inflación de la capital, la ciudad más grande del mundo, y esa inflación está por encima del 2%, ¿sí? Está en el 2,5, 2,6%, y hubo 2 aumentos de tasa de interés por parte de la entidad que dirige un señor llamado Ueda, y que, bueno, de alguna forma frenó la caída del yen con un primer aumento en el mes de abril, que pasó prácticamente desapercibido, otro aumento en el mes de julio que sí impactó mucho y que generó en su hora, algunos se va a acordar, de un desplome de la bolsa de Tokio, junto con un colapso del dólar australiano y un aumento fuerte del yen. ¿Sí? Hubo una maniobra financiera llamada carry trade, que, bueno, no es el objeto de esta sesión, pero que en definitiva generó una caída importante de algunas monedas, sobre todo el australiano, y un aumento del yen. Lentamente se ha ido desinflando nuevamente el yen, y se espera que este mes de diciembre sea el momento en que el Banco de Japón otra vez aumente su tasa de interés. En mi opinión, el yen puede llegar a estar en la zona de 135, 132 durante los primeros meses de 2025. Ahí también pesa mucho la política monetaria de la Fed, pero sobre todo si no baja la tasa le va a costar al yen recuperar posiciones. Va a depender mucho más de lo que haga el Banco de Japón, de lo que haga la Fed, dado que, bueno, los movimientos de tasa de interés también impactan en los bonos del Tesoro. Si los bonos del Tesoro aumentan, como lo han hecho en los últimos días, después de que el señor Trump designó a un señor llamado Bessel como secretario del Tesoro, bueno, eso, un aumento de los bonos, redunda en una baja en los rendimientos de esos mismos bonos, y la baja en los rendimientos favorece al yen. Es toda una cadena de factores que se van bueno, conjugando, y una baja en los rendimientos favorece al yen. Por eso siempre hay que mirar con un ojo los bonos y por otro lado
al yen antes de tomar decisiones en esa moneda, porque están muy, muy pendientes, y si uno observa la gráfica del yen y de los rendimientos de los bonos, por lo menos en los gráficos más grandes, gráfico diario, semanal, mensual, es prácticamente idéntica. En mi opinión, no hay mucho motivo para que los rendimientos sean tan altos, puede llegar a bajar bastante, el yen debería beneficiarse de un movimiento de este tipo y buscar la zona de, como decía antes, 135, 130 en los primeros meses, no digo ahora, están 150 ahora, pero sí en los primeros meses de 2025 buscando la zona de 135, que era un valor que muchos bancos de inversión especulaban que iba a tener el yen ahora a fin de año. Bueno, por supuesto, eso no creo que suceda, ya estamos en 150 y estamos a 7, 8 de diciembre a partir de la semana próxima. El dólar canadiense que se mantiene, bueno, en máximos, no el canadiense, sino el par dólar canadiense, en máximos que no tocaba desde 2020, y esto tiene que ver directamente con dos motivos. Uno, con el Banco de Canadá, que sigue recortando la tasa de interés. En este caso sí hay una divergencia entre lo que hace el Banco de Canadá y la Fed, y por otro lado, el precio del petróleo, que después lo vamos a tratar también, que está, bueno, muy bajo, ¿sí? Hoy la OPEP, hoy justamente, hace muy pocas horas la OPEP decidió mantener, extender durante 3 meses los recortes de producción para intentar, bueno, de alguna forma estabilizar el precio del petróleo. No lo ha logrado por ahora, se mantiene muy bajo y tanto el dólar canadiense como el peso mexicano son muy dependientes de lo que pase con el precio del petróleo. De manera que, bueno, por ahora no vemos que el canadiense pueda ganar posiciones. Vamos a ver después desde un costado técnico cómo se está comportando, pero evidentemente todavía tiene más para perder que para ganar el lumi. Y en cuanto al franco suizo, bueno, ofrece una tendencia lateral. No ha estado tan acorde o tan en línea con el yen como en otras oportunidades. El franco suizo se mantiene en la zona de 0,88, no va en realidad o no parece que vaya a perder demasiadas posiciones si el dólar comienza a acelerar, no lo ha hecho hasta ahora, y tampoco parece que fuera por debajo de 0,85, es decir, lo vimos estable en los próximos tiempos. El Banco Nacional de Suiza ha tomado algunas medidas después que mantuvo una baja histórica del 1,75% en su tasa de interés durante mucho tiempo. Bueno, finalmente reaccionó, comenzó a aumentar la tasa en la medida que la inflación en Suiza también se hacía presente, bueno, en niveles mucho más bajos que en otros países, pero bueno, suficientes para que la entidad tomara ese tipo de medidas, ¿verdad? Así que, bueno, tenemos un franco suizo que en definitiva se ve bastante más estable. Así que vamos a pasar entonces a un ángulo técnico del mercado, vamos a ver cómo se están comportando estos activos y vamos a ver cuál es la proyección que tienen para los primeros meses de 2025, ¿sí? En primer lugar vamos a hablar del euro, ¿sí? Que cotiza actualmente, bueno, está muy abajo en 1,0570, 1,0550, pero con un gráfico de semanal que nos muestra cómo claramente llegó a un mínimo de 2 años. Esto fue hace 2 semanas, nada más, hace muy poquito, en 1,0330, y decía antes que, bueno, si la Fed no cambia su tasa, si mantiene su tasa igual y el Banco Central Europeo la recorta, es probable que siga su camino en la zona de 1 a 1, que aparece por ahí. Esto le había tocado a mediados de julio de 2022. Hay que acotar que a fines de septiembre de ese año llegó un mínimo histórico, prácticamente en 0,95, en consonancia con un mínimo histórico de la libra esterlina, del cual se recuperó muy rápidamente. El euro finalmente no logró escapar demasiado, y hay algo que siempre menciono, y es que el euro ha tenido entre el máximo y el mínimo de este año, entre 1,1215 y este 1,0330, que tocó hace muy poquito, su año de menor amplitud de precios. Ha tenido nada más que 850 puntos de amplitud, un poquito más, pero hasta hace muy poquito, hasta hace 2 semanas, eran solamente 600 puntos que había movido entre máximo y mínimo, un movimiento que, bueno, cuando a mí me tocó comenzar a operar hace muchos años, era lo que hacía en una semana, semana y media, es decir, una semana movida eran 600 puntos, y hoy, bueno, fue lo que hizo en todo el año, lo cual es positivo para quien opera porque en general se gana mucho más y se opera mucho mejor
cuando el mercado se mantiene lateral, cuando los movimientos son más pausados y no se escapan los precios de manera definitiva y que uno no sabe cuándo pueden llegar a volver. De hecho, bueno, después de esa caída que sufrió en las últimas 3 semanas, ya recuperó 280 puntos el euro, pero evidentemente su tendencia se mantiene bajista. Había llegado a un nivel de sobreventas, el gráfico semanal, un gráfico que no lo hacemos en términos diarios, pero que bueno, justamente estamos evaluando qué puede pasar de acá a varios meses y los indicadores todavía mantienen señales a la baja, la media móvil de 20 velas todavía se mantiene bajista. Si agregamos acá, a ver si no tapamos mucho los precios con las bandas de Bollinger, ahí están. Vemos como hay una fuerte amplitud de precios entre los máximos, bueno, entre la media móvil de 20 y esta banda inferior, de la cual había salido el precio en las últimas semanas, pero todavía está lejos de volver a esa media móvil de 20. ¿Sí? De manera que por ahora no creemos que caiga de 1 a 1, digamos, la paridad le va a costar pasar 1.0330 o 1.0305, realmente, que es un soporte importante, pero también le va a costar mucho llegar a la zona de 1.10, 1.12, que en definitiva han sido los máximos de este año. ¿Sí? Entendemos que difícilmente supere la zona de 1.08, 1.09 durante los primeros meses de 2025. En cuanto a la libra esterlina, se ha mostrado, decíamos antes en la presentación, mucho más estable que el euro. Si uno toma este gráfico semanal y vuelca en él, traza en él una línea de tendencia, bueno, esa línea permanente se mantuvo alcista desde mediados de marzo de 2023. Una pendiente muy, muy estable contra la cual ha tocado varias veces la libra, la última vez fue hace 2 semanas, y pareciera tener bastante más para ganar la libra esterlina en los próximos tiempos. Pero claro, también tiene niveles que le va a costar pasar. El primero es 1.29, el segundo es este máximo de julio de 2023 en la zona de 1.3150, y el tercero, por supuesto, es el máximo de este año que tocó, bueno, decíamos antes en septiembre, en la zona de 1.34. Yo pensé realmente que llegaba a este año a esos máximos de enero de 2022, no pudo finalmente, y bueno, se mantiene ahora también estable y con poca amplitud de precios entre los máximos y los mínimos, pero también me parece con más ganas de subir que de bajar. ¿Sí? No creo que vaya a poder con esta línea de tendencia, los indicadores mantienen señales bajistas, en momento no logra posicionarse por encima de su línea media, una demanda, un RSI que se ubica en el 45%, estocástico iniciando una señal alcista, pero bueno, todo parece dar o dar la impresión de que puede llegar por lo menos a la zona de 1.30 sin tantas dificultades en los próximos meses. También acá va a aplicar mucho lo que suceda con la tasa de interés del Banco de Inglaterra. Si uno mira el gráfico del euro-libra, ¿sí? Que es un par tal vez no tan operable en algunos en gráficos muy chiquititos porque se mueve poco, tiene una amplitud de precios muy, muy escasa, pero lo que sí nos muestra claramente es la divergencia del comportamiento del euro ante la libra, ¿sí? Y por supuesto ante el dólar. Al caer el par significa que el euro está perdiendo posiciones ante el dólar mucho más velozmente, de forma mucho más veloz que lo que lo hace la libra esterlina. Y eso aprecia la libra por un nivel que lo hemos visto bueno, estas velas, no tocaba desde 2022, desde abril de 2022. En cuanto al dólar yen, ¿sí? Decía antes que bueno, se ha mostrado muy volátil. Fíjense cómo desde el inicio de este conflicto en Europa del Este, estaban 108, 107, bueno, se ha dado aquí. El conflicto empieza por acá, en febrero de 2022, bueno, 110, un poquito por encima, y tuvo varios máximos, el último de los cuales fue en julio de este año, un nivel que no tocaba en los últimos 38 años, llegó a 161, después volvió a 140, y hay una medición a través de Fibonacci que fue muy, muy clara, que hemos mencionado en varias oportunidades, tocó un 61.8%, hay muchas líneas acá, vamos a quitar algunas líneas, y ese 61.8% dio lugar al último impulso alcista
del par que llegó a 156,70 hace muy poquito, a partir de lo cual comenzó también a recuperarse el yen. El yen, como decía antes, para mí tiene bastante para ganar en los próximos tiempos, ha caído demasiado, sin demasiados fundamentos, más que algunas maniobras especulativas por parte de fondos de inversión, una inacción muy llamativa por parte del Banco de Japón. El Banco de Japón no es tan independiente, también se mueve en tándem con el Ministerio de Finanzas de Japón, y bueno, el hecho de que no haya aumentado la tasa, o se haya mantenido prácticamente al margen de lo que han hecho otros países en materia de política monetaria, dio lugar a esta especulación de tomar yenes muy baratos y volcarse a, bueno, a otras monedas mucho más competitivas. La caída que sufrió el dólar australiano, que coincidió con el alza del yen, cuando tocó ahí 141, bueno, esto fue a principios de agosto, después tuvo nuevamente en el mes de septiembre una recuperación del yen a la zona de 139, y me parece que ahí puede dirigirse en los próximos tiempos. Veremos, todo dependerá por supuesto de lo que haga el Banco de Japón. En cuanto al dólar canadiense, también muchas líneas acá, yo intenté mostrarlas como soportes y resistencias, pero bueno, hay demasiadas líneas. Ahí tenemos un máximo que tocó hace muy poquito, la semana pasada, por encima de 1,40. Acá también se ve claramente la mano de Trump. Trump, cuando anunció una noche, en medio de la nada prácticamente, y en forma totalmente inesperada, anunció esos aranceles del 60% a las importaciones desde Canadá y desde México. Bueno, ahí ese mismo día llegó a un máximo el dólar ante el luni, que no tocaba desde abril de 2020. Esta caída que había sufrido el luni, justamente en la oportunidad del inicio de la pandemia con la caída histórica del petróleo, bueno, fue el nivel con el cual se encontró hace muy poquito. Quiere decir que está en el mismo nivel de hace casi 5 años y con una perspectiva que por ahora no lo favorece, ¿sí? Tiene una línea de tendencia del par muy, muy marcada, podría llegar ahí a la zona de 35 haciendo mucho esfuerzo, pero realmente los indicadores no favorecen al luni de cara a las próximas semanas, y bueno, mucho más si Trump efectivamente confirma estas medidas de tomar, bueno, de implementar aranceles por un 60% a las importaciones de ese país. Si bien no lo hemos mencionado en la presentación, tenemos también el peso mexicano, que también tuvo ahí un máximo, el dólar ante el peso, por supuesto, en 20,85. No fue tan fuerte la caída con el anuncio de Trump, pero también llegó a un nivel que no tocaba desde julio de 2022. También tuvo que ver esto con la caída del petróleo y, bueno, en este sentido también el peso mexicano viene cayendo fuerte. Acotemos que bueno, en abril de este año estaba en 16, ya llegó prácticamente a 21, un aumento muy, muy importante del dólar en México, que sí generalmente es una referencia para toda Latinoamérica, tanto el peso mexicano como el real brasileño. En este caso, pareciera el peso un poquito mejor armado del canadiense, con técnicamente una divergencia entre el momento y la curva de precios que anticipa que puede haber una recuperación. El Banco de México también, el Bancico, ha mostrado un comportamiento muy estable, muy sólido en su política monetaria, mantuvo una tasa de interés muy alta y muy lentamente pareciera que la ve recortando en la medida en que la inflación, bueno, también vaya cediendo. En México, por supuesto, también se dieron otras circunstancias políticas, hubo una asunción de la nueva presidenta de la Nación que tal vez no fue tan bien vista por los mercados. Ahí estuvo el otro máximo que había tocado cuando asumió la señora Schaumann, pero bueno, ahora ya se estabilizó y pareciera que el peso tiene lugar para comenzar a recuperarse, ¿sí? De manera que, bueno, ese es el mercado, o lo que podemos hablar del mercado de divisas. Pasando al mercado de materias primas, bueno, por supuesto nos ocupamos fundamentalmente del oro, ¿sí? Pero no por cuestiones de importancia en las materias primas, claramente el petróleo es mucho más importante para la economía global, sino por el comportamiento que ha tenido en los últimos tiempos. El oro que llegó a 2.789 dólares, esto fue el 30 de octubre, el máximo histórico de la onza, en medio de, bueno, de los conflictos que hemos mencionado antes, con un agravamiento
en Medio Oriente, pero sobre todo con la expectativa de que Donald Trump ganara. Ganó y inmediatamente el oro se cayó más de $250, ¿sí? Y vamos a ver luego que está pendiente de esos conflictos, pero no se le va a hacer tan fácil al oro volver a máximos históricos, ¿eh? Ahí habla de dos gaps, uno en $2.560, muy cercano al nivel actual, otro muy lejos, muy lejos, en $1.830, vamos a verlo luego técnicamente, pero si bien no creo que vaya a 1.800, pero también le va a costar bastante volver a los máximos históricos. La plata y el platino, estables pero con problemas, ¿sí? Porque ha caído bastante fuerte después de que Trump anunciara las medidas contra China. China es el principal importador de plata y de platino, la plata que supo estar en máximos de 12 años hace muy pocas semanas, el platino que se acercó a los máximos del año en la zona de $1.090, los máximos del año fueron 1.105, pero bueno, con estas medidas obviamente son dos materias primas que van a sufrir los efectos de los aranceles. Si China vende menos a Estados Unidos, también va a importar menos materia prima a quienes y a Latinoamérica, ¿sí? De manera que también en Latinoamérica se encienden algunas alarmas para los países que dependen en buena parte de la exportación de materias primas, ¿sí? De metales, de cobre, de plata, de platino, porque bueno, va a haber seguramente algún tipo de efecto nocivo en sus economías, ¿eh? Y esto puede generar un aumento del dólar en Chile, moderado, en Perú, que tiene un esquema de flotación muy sólido, difícilmente pase de 3,90, pero ya ha tenido el dólar por encima de 4 y también en otros países, bueno, como Uruguay, Argentina y Paraguay. El petróleo que está también muy golpeado, muy golpeado por la baja en la demanda global, porque, bueno, China no está importando en la medida que lo hacía, porque la OPEP ha recortado su producción ya desde hace varios meses. Decía antes que esta mañana, este jueves, decidió extender esos recortes de producción durante 3 meses más, pero claro, la demanda no crece, el precio no aumenta y sobre todo, bueno, hay países como Estados Unidos, el primer productor mundial, y Brasil que no pertenecen a la OPEP. Y esto hace que el precio se mantenga también estable, pero por debajo de los $70, hablamos de los futuros del West Texas. Y el gas natural que por ahora crece de forma moderada, ya estuvo en 3,50, 3,60 en las últimas sesiones, en los últimos días, pero fundamentalmente por un aumento en la demanda residencial. Estamos ya llegando al invierno boreal, donde el frío es intenso, si bien no es tan frío como antes, pero sigue siendo intenso, y si bien Europa ha acudido a otras fuentes de energía alternativas como las usinas de carbón, pero bueno, evidentemente el gas también tiene su peso específico. El hecho de que el petróleo y el gas se mantengan estables y sin aumentar es un alivio para los bancos centrales. Son dos variables del petróleo y el gas que no manejan, que no pueden controlar los bancos centrales porque tienen precios internacionales y tienen muy fuerte impacto en los datos de inflación mensuales en cada país. Si se mantienen estables y no crecen, bueno, es un alivio para dos variables que están lejos del control de estas entidades, de manera que, bueno, por eso también se establecen dos mediciones de inflación. La inflación, el índice general, que suele estar más bajo, porque justamente las variables de energía son las que lo llevan para abajo y cuando se excluyen esas dos variables, el índice de inflación se ve más alto, ¿sí? De manera que, bueno, si las materias primas, sobre todo las vinculadas a energía, se mantienen estables o a la baja, esto sí suele ser un alivio para los bancos centrales, ¿eh? Vamos a ver entonces qué nos espera con las materias primas. Vamos a... no, el oro lo tenemos acá, el oro siempre lo tenemos ahí a mano, y tenemos al oro cotizando, bueno, ahora un poquito a la baja, $2.630. Les decía antes que hay un gap que dejó en $2.550, que probablemente vaya a buscar en las próximas sesiones. Ahí es casi imperceptible, no se ve mucho, pero entre el día 15 y 18 de noviembre quedó un gap, y los gaps
siempre se cubren en los mercados continuos. Pero también hay otro gap mucho más lejano que dejó y mucho más visible, además, que quedó cuando se inició el conflicto en Europa del Este. Esto fue el día 7 de octubre, el día 6 fue el corte de la semana, y a partir de ahí comenzó a crecer el oro prácticamente sin ningún tipo de, bueno, de retroceso. Ahí se ve claramente cómo ha tocado solamente mínimos ascendentes. El oro no ha quebrado ninguna dinámica alcista importante, y el gráfico de semana nos muestra que puede haber todavía un retroceso mayor a la zona de $2.520, ya difícilmente caiga en $2.450, pero la perspectiva no es del todo positiva para la onza en el muy corto plazo. Hay una línea de tendencia que es la que le da soporte al oro en estas últimas semanas, puntualmente desde junio de este año, y el quiebre de la zona de $2.580 sí generaría una caída más importante. Los indicadores apuntan justamente a la baja en este gráfico semanal, momento que se acerca a su línea media con una demanda que cae ahora del 57%, estocástico acá no aplica, con una zona de trading ahí, una señal que no dice demasiado, y bueno, lógicamente, ante un aumento del oro, el nivel a seguir es este, $2.790, que es el máximo histórico que tocó hace muy poquito, el día 30 de octubre, y que, bueno, por ahora no ha podido ser vencido. Parecía que iba ahí a mediados de noviembre, pero finalmente no pudo y otra vez vuelve a caer. Así que el nivel a seguir bueno, ya esta semana prácticamente termina, pero en las próximas semanas es 2.580, 2.590, y el quiebre de ese nivel sí podría generar una caída de la onza importante. En cuanto al petróleo también, vamos a cambiar acá de pantalla, vamos a ir no, estos son índices bursátiles que lo dejamos para el final, material, ¿sí? Ahí está, tenemos al petróleo cotizando a 68, por debajo de $70, no pudo siquiera aprovechar hoy ese recorte de producción que ya estaba previsto por parte de la OPEP, y fíjense que desde los máximos que tocó a mediados de marzo de 2022, justamente el inicio del conflicto en Ucrania, ha tenido solamente máximos descendentes, ¿sí? Tal vez no alcanza para sí, hay una línea de tendencia inclusive que tiene varios puntos de apoyo, y evidentemente le va a costar pasar por ahí, por la zona de 75,50, superar ese nivel evidentemente le va a costar, y pareciera más que tiene más para perder que para ganar, ¿sí? Ahí cambiamos el color de la línea de soporte, ahí está, en la zona de 65,60, ha tocado el mínimo de este año, un mínimo que, bueno, ya vemos que es bastante poderoso, ¿sí? Un máximo en 2021, mínimos también en fines de 2021, a mediados de 2023 ha tenido mínimos que apenas superaron ese nivel, de manera que la zona de $65 aparece como el nivel a considerar. ¿Seguirá cayendo? Bueno, dependerá de lo que haga Trump. Ahí, por un lado, tiene una fuerza alcista, que es justamente un crecimiento importante de la economía estadounidense, pero como contrapartida, una caída de la economía china si es que, bueno, se implementan medidas que generen una demanda menor por parte de China. Además, por supuesto, hay otras fuentes de energía, vehículos eléctricos, y va lentamente perdiendo fuerza el petróleo. Por supuesto, tiene décadas todavía como para seguir siendo la materia prima más importante del mundo, pero evidentemente sí está sufriendo este embate por parte de otro tipo de energías. En cuanto a la plata, decía antes que, bueno, si bien tuvo su mejor nivel en 12 años, esto fue a mediados de octubre, en la zona de $35, esto, perdón. Sí, está bien, hay una zona de $34, no sé por qué ahí no aparece ese máximo, pero bueno, ya está cayendo bastante fuerte ahora, de manera que todavía mantiene no, pero este es el oro, disculpen. Me parece, ahí está, 34. Hay una parte que no veo en los precios porque tengo la aplicación abierta, me parecía que no podía ser el oro en $2.600. Bueno, ahí está, $34 que tocó en el máximo de octubre, máximo de 12 años, y volvió a caer justamente con las medidas anunciadas por Trump. Pero en el mediano plazo todavía mantiene
una tendencia alcista importante. Si el oro se ve beneficiado, es probable que también recupere la plata, pero si el oro cae, y sí, es altamente probable que lo veamos en la zona de $28. Esto también hay que cotejarlo con la brecha que existe, ahí nos quedó la brecha actual entre el oro y la plata, cuando ambos metales van a la baja y se amplía o se reduce la brecha que hay entre ambos metales. Bueno, ahí tenemos también un anuncio o una visión por parte de cómo está la economía global. Esto es, si aumenta el oro y aumenta la plata y la brecha se amplía, significa que está aumentando más el oro que la plata y esto no es bueno para la economía global. Si ambos metales van al alza y se reduce la brecha, quiere decir que la producción, digamos, la plata le está ganando al temor, ¿sí? Que es un oro caro. Y esto llevaría a que se mueva en torno a 65 a 80 unidades de plata por oro, que sería, bueno, una buena visión de la economía. En este caso, con ambos metales a la baja y con la brecha que se reduce, significa que está bajando más el oro que la plata, y eso también es bueno. Quiere decir que la plata se mantiene estable y por encima, bueno, de los $30 es un nivel importante. Si quiebra la zona de 30 ya le va a costar bastante mantenerse por encima de los 28 en las próximas semanas. Y el platino, que, bueno, se ha mostrado bastante más estable en los últimos meses, cotiza actualmente a $940, había tocado, decía antes, la zona de 1080, 1090 en, bueno, los meses anteriores, esto fue en el mes de mayo, a partir de ahí no logró levantar cabeza, ya se mantiene bastante más débil, pero también lejos de los mínimos que había tocado en noviembre de 2023, esto fue en la zona de $840. Está, yo diría, más cerca de los máximos que de los mínimos, pero por ahora sin demasiadas pistas. Hay una línea de tendencia que une estos mínimos ascendentes y que le da un sustento al movimiento alcista moderado que presenta desde justamente noviembre de 2023, pero que, bueno, por ahora no parece que lo vaya a quebrar. Y nos queda muy poquitito, vamos a ver qué puede suceder con los índices bursátiles. Acá no hay mucho análisis técnico, lo que hay son máximos históricos, todavía estamos bajo el efecto de la euforia de la victoria de Trump, futuros del Dow Jones por encima de los casi 45.000 puntos, 44.800 puntos, por ahora sin demasiado para que caigan, pueden caer algunos puntos nada más, pero por algún tipo de toma de beneficios de los movimientos actuales, sobrecomprado, mucho más sobrecomprado todavía el índice Standard & Poor's 500, que es el que más abarca, el que abarca 500 compañías de todos los sectores y que está tocando, fíjense que toca máximos históricos prácticamente semana tras semana con alguna pequeña pausa, pero por ahora sin cambios de tendencia a la vista. A veces nos dicen, bueno, ¿qué me convenga comprar o vender? Bueno, estamos en máximos, ¿no? El Nasdaq 100 está un poquito menos sobrecomprado, pero evidentemente en máximos históricos no es fácil tomar posiciones alcistas. Por eso, bueno, habrá que esperar, en mi opinión, para volver a comprar, a que caigan un poco estos índices, porque están todavía, no sé si inflados, pero sí demasiado altos como para tomar posiciones de largo plazo, gráficos semanales. Después, por supuesto, la operatoria intradiaria es otra cosa y se pueden tomar posiciones de compra y de venta en forma alternativa. Así que bueno, ese es el panorama de los activos principales. Hemos tratado de abarcar una gran cantidad de ellos, por lo menos 4 o 5 divisas principales, los metales y las materias primas principales, y finalmente estos 3 índices bursátiles, del cual hicimos solamente un pantallazo. Así que, no sé, Marc, si estás por ahí. Sí, estoy por aquí, Adrián, agradecerte tu tiempo el día de hoy. Tenemos aquí algunas consultas, ya sabéis que también las podéis ir dejando en el chat. Vamos a dejar unos minutitos para que podamos resolver dudas. Mira, mientras tanto, te hago la consulta que nos ha dejado por aquí Martín. Le mandamos un saludo también a Martín. Dice, ¿el Banco Central Suizo va a realizar alguna intervención ante la continua revalorización del franco suizo? Bueno, ahí es una buena pregunta. Hemos tenido ahí algunas polémicas, un hecho importante que se dio en enero de 2015,
cuando el Banco Nacional de Suiza mantenía un anclaje, se llamaba, que era como una especie de convertibilidad, ¿sí? Entre 1,20 y 1,25 del franco suizo con el euro, entre 1,20 y 1,25. Cuando se movía de una de esas dos bandas, ahí había una intervención de hecho. Yo creo que ese tipo de medidas ya no van a existir. Podrán haber medidas de política monetaria, de aumentar, o bueno, en este caso de bajar la tasa de interés para evitar que se siga apreciando el franco, pero no creo que haya una intervención de hecho como la hubo en 2011. Fue que finalmente terminó muy mal en 2015, muy mal porque siempre había aviso, un día nos levantamos y bueno, el Banco Nacional de Suiza había desanclado al franco suizo del euro. No están dadas las condiciones. En ese momento, cuando en 2011 el Banco Nacional de Suiza tomó ese temperamento, había llegado a 0,70 el franco suizo contra el dólar, muy, muy bajo el dólar en ese momento. También el yen estaba en 85,50, fíjense que ahora está en 150, está casi en el doble, ¿sí? Y el franco suizo mucho más estable, se movió de 0,70, llegó a 1 y está en 0,88 como está ahora, pero no creo que haya ese tipo de intervención. En mi opinión, no están dadas las condiciones. Bueno, excelente. También comentaros por aquí que, bueno, os hemos dejado en el chat el enlace para que podáis visitar nuestro canal de YouTube, que de hecho el día de hoy Adrián ha hecho un vídeo hablando de materias primas. Todos los jueves tenéis vídeo de Adrián nuevo, en directo, hablando de la actualidad del mercado sobre materias. Así que, bueno, también aprovecho para mencionarlo, que lo tenemos aquí. Sí, Vamos a sí, ver si... todos los jueves. Bueno, hoy justamente hablamos bueno, de cómo se está moviendo el oro, el petróleo, la plata, el platino, el gas, pero bueno, un plazo mucho más cortito. De aquí al jueves que viene, justamente porque todos los jueves tenemos esa edición, así que bueno, por supuesto los invitamos a todos. Aquí nos traes la versión extendida, ¿no? Esta De es lo una que versión cada un poquito más larga, por lo menos hasta mediados de enero, fines de enero, ¿no? Después, bueno, veremos qué nos depara el mercado. Excelente, excelente. Y bueno, a todo el mundo daros las gracias una vez más por haberos conectado. Estamos ya a la hora de una hora, cumpliendo una hora de webinar, así que bueno, agradecer una vez más a Adrián su participación el día de hoy y a todo el mundo que se ha conectado, bueno, mandaros un saludo muy grande. Bueno, por mi parte, Marc, muchas gracias por la convocatoria nuevamente, gracias a todos por participar. Bueno, para todos con quienes no estemos en contacto, que termine muy bien este año y que comience un muy buen año 2025. Gracias, Adrián. Un saludo. Adiós. Un saludo.